abrió puerta en la prisión, calmó el rugiente mar. Mi Dios, la victoria solo Él logró. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios, yo sé que está en este lugar. No nos callaremos, te exaltaremos. Oh, 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 te exaltaremos. Oh, oh, oh. Cantamos el sanador, cantamos el salvador, cantamos al Dios que un camino abrió. En la cruz Él se entregó, en la tumba ascendió, en mi vida fue tu regalo. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios, yo sé que está en este lugar. No nos callaremos, te exaltaremos. No teníamos casa y ahora vivimos junto a ti. Éramos prisioneros y ahora somos libres sin fin. Somos perdonados, aceptados, por tu gracia salvados. En tu pueblo yo te alabaré. No teníamos casa. Teníamos casa y ahora vivimos junto a ti. Éramos prisioneros y ahora somos libres sin fin. Somos perdonados, aceptados, por tu gracia salvados. En tu pueblo yo te alabaré. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios, yo sé que está en este lugar. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa de nuestro Dios. No nos callaremos, te exaltaremos. Hay gozo en la casa de Dios, yo sé que está en este lugar. No nos callaremos, te exaltaremos. Oh, 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 te exaltaremos. Crea en mí un corazón puro. Crea en mí un corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior. Todo mi interior moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Espíritu Santo,
Dios, yo iré. Tu camino andaré, mi Espíritu Santo lléname de ti y para tu gloria úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo hoy. Aquí estoy. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mí, Jesús. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo hoy. Mi corazón te entrego hoy. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón te entrego hoy. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón te entrego hoy. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo hoy. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo hoy. Mi corazón te entrego hoy. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. En ti está mi fuerza. En ti está mi fuerza, mi refugio. Si siento que ya no puedo, estás conmigo. En el día de mi temor, en ti confiaré. Siempre me sostengo.
Llena este lugar con tu presencia. Haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí.
Recibe toda gloria, recibe toda honra, precioso Hijo de Dios. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Romanos 3, y hoy siguiendo en esta serie tan importante realmente, que se llama La Cruz. Hoy vamos a ver acerca de eso en cuanto a la propiciación, y que es una palabra larga, curiosa, muy importante realmente. Se usa pocas veces en el Nuevo Testamento y es realmente un objeto cuando primero aparece en el Nuevo Testamento, aquí en Romanos. No es hacer propiciación, o sea, muchos usan eso como para decir el verbo en el original, sino un objeto. Y eso también es un dato importante para nosotros, ver que se trata de una cosa que es la propiciación. Entonces aparece mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo en Éxodo, cuando Dios le está dando instrucción a Moisés de cómo va a ser el altar, todo muebles en el tabernáculo y el propiciatorio. Entonces, propiciatorio en el Antiguo Testamento es esto aquí, es simplemente sustituir la palabra en griego, una cosa. Entonces vamos a estar viendo eso y qué es lo que significa para nosotros. Entonces, a Romanos 3, vamos a iniciar desde versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí va, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, eso es la importancia de la propiciación, porque le muestra a Dios como justo y también permite que Él justifique al que cree en Jesús, que es ese objeto, es la propiciación. Entonces, cuando dice Dios lo puso como propiciación, vamos por favor a Éxodo capítulo 25. Es cuando Dios está dando esa instrucción y nos dará un poco más visibilidad en el asunto. Éxodo 25 es interesante. La madera de acacia que ocupan en el Medio Oriente, se pueden sacar tablones del tronco. Entonces ves mucho aquí en Éxodo cómo van a ser tablones para armar el cubo, que es el lugar santísimo, cómo usan para hacer los postes y recubrir de plata, por ejemplo, y todo eso. Y el arca en sí son tablas de madera de acacia. Ahora, la familia de árboles de acacia es una familia muy amplia. Aquí en las Américas es lo que es nativo, lo que es el árbol indígena aquí en las Américas es el guaje, aquí en México. Entonces es interesante porque nadie quiere ser un árbol guaje y hacerse guaje, bueno, y todo lo demás. Aquí en las Américas no es una madera muy buena, no se considera así como que es lo preferible. Pero otro dato que para mí es fascinante, ves que el Antiguo Testamento nos presenta con símbolos y diferentes imágenes, sobre todo así utensilios y hasta la forma de llevar a cabo los sacrificios en
aquí en Éxodo y Levítico y todo eso, como que nos amplía mucho. Y algo que es un dato importante y ya hasta para darle más, sueno como Moisés, ¿verdad? O sea, hay mucho aquí. Moisés, hazte 2 tablas de pie, ¿sí o no? Ok, bueno. Entonces, esa madera del guaje y de ese tipo de madera sirve para hacer papel como toda madera, ok, sirve para hacer papel, pero o sea, ve las páginas de tu Biblia, hace este tipo de papel. Es un dato, esos son los datos que a mí me aceleran el corazón, porque digo, ¿cómo? Porque es muy fuerte el papel, aunque es muy, muy delgado, muy fino como papel. Y permite, si lo haces, que tomes apuntes y no, bueno, algunas plumas y sobre todo plumones, pero aquí ya no pinta, de este lado, la tinta no pasa, entonces tiene cierta densidad, fuerza y todo, y casi transparencia el papel. Entonces, el arca en sí, está hecho con algo, en sí es una madera no fina, no es caoba, no es cedro o algo así, o sea, hay maderas que son finas que podían haber conseguido. Entonces usan una madera que es muy fuerte, es muy buena para ciertas cosas en el Medio Oriente, pero no es como muy cotizada. Y luego lo recubren con oro. Y en el Nuevo Testamento, lo hermoso, lo glorioso, lo caro estuvo por dentro y por fuera vemos el guaje. Entonces, y lo crucificaron. Es muy importante ver eso por lo que dice aquí. Versículo 17, entonces está describiendo el tamaño de una caja, es el arca del pacto. Simplemente es una caja de madera y recubren con oro y ponen anillos de oro para pasar varas, y con eso los levitas van a cargar la caja, no la van a llevar en sus manos, sino cargar así. Entonces Dios está como mostrándoles y dándoles como figura y dimensión acerca de santidad, acerca de cómo puedes estar tan cerca a Dios y a la vez tienes que guardar distancia. ¿Te acuerdas cuando en la zarza que ardía y Moisés se acerca para ver a Dios, dice, quita tus sandalias, que es al revés de lo que normalmente diríamos? O sea, dirías, no, ponte un chaleco de asbesto, unas botas, y te vas acercando a esto que está ardiendo. Y Dios dice, quita tus sandalias. Entonces otra vez como que rompe como un esquema que tendríamos acerca de santidad y acercarse a Dios. Ahora, en versículo 17, y harás un propiciatorio, que es la tapa. En hebreo aquí, propiciatorio simplemente es tapa. O sea, cualquier olla tiene esto. Tiene una tapa en la olla, ¿ok? Eso es todo. Es una tapa para esta caja de madera y todo va a estar recubierto de oro. Haz un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y luego 2 querubines de oro labrados a martillo los harás en los 2 extremos. Entonces tenían que hacer figuras de querubines. Esto también es importante porque ¿qué antecedentes tenían para saber cómo sería un querubín? Solo sería oral, como versiones verbales transmitidas de generación a generación desde Edén, desde Génesis 3. ¿Okay? Entonces tendrían la idea de qué es y simplemente es un ser de fuego, pero en especial, y los ves en Ezequiel capítulo 1 cargando el trono de Dios. Entonces muy importante ver cómo Dios está diciendo, es esto. Y ahora si tú fueras Juan, por ejemplo en Apocalipsis, vuelve a ver 4, los llama seres vivientes en el Nuevo Testamento, pero son los querubines y las descripciones checan. Pero ve, aquí Ezequiel, porque los ve como moviendo y no como estacionados en un lugar, los ve que tienen 4 rostros. Y Juan ve 4 seres, pero los ve todos mirando hacia Dios en su trono. Entonces solo hacia Juan hay un rostro para cada uno de los querubines. Y ve un águila,
rostro de hombre, rostro de buey y rostro de león. Entonces es interesante, y dices, ¿qué es eso? Nos vamos a desviar, vamos a regresar al propiciatorio. Pero importante que Dios pone eso como que esto es su trono. La tapa del arca es su trono. Y en uno de los salmos dice, hablando a Dios, tú que estás sentado entre los querubines, y dice, tú que estás sentado en tu trono en las alabanzas de Israel. Entonces es importante ver que Dios les está dando una figura, no es lo real, y Hebreos como que remarca eso mucho, no es lo real, sino es para representar lo verdadero, no hecho por mano en el cielo. Entonces dice, ok, 2 querubines de oro labrados a martillo, un querubín en un extremo, un querubín en el otro, de una pieza con el propiciatorio, o sea, no se pueden quitar. Importante también, Dios está diciendo algo, estos van con el trono de Dios, pero el propiciatorio es lo que Dios está ya vinculando, el concepto de que esta tapa es mi trono, los querubines, y es también el propiciatorio. Y nosotros decimos, ok, propiciatorio. O sea, sigue siendo un objeto, pero es importante porque para qué lo ocupan. No es nada más para que no entre polvo a la caja. Dentro de la caja va el testimonio, que son las tablas de piedra con los mandamientos, después una olla de oro con maná como recordatorio, porque eso fue misericordia de Dios y fue parte del juicio. Aunque estaban bajo juicio, que iban a quedar muertos en el desierto, aunque tardara 40 años, eso es el juicio de Dios, pero al mismo tiempo Él no dijo, bueno, y también a ver qué comen, ¿no? Eso es más como nosotros, ya me chocaron, ya me hicieron enojar, entonces, y además a ver qué comen. Les siguió cuidando, protegiendo y proveyendo bajo juicio. Eso es algo importante y Dios lo promete cuando son enviados a Babilonia en exilio. Dios les va a multiplicar y bendecir y sabrán que Él lo hizo. Entonces, bien, vamos adelante. Dice, los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, no mirando, o sea, como mirando hacia el uno hacia el otro, pero realmente inclinando sus rostros y mirando al propiciatorio, pero no hay nada ahí. Es importante, no hay nada visible ahí. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y eso es el propósito del propiciatorio. Pero para hacer la caja con su contenido, entonces, ¿te acuerdas lo que vimos en Romanos? Ahora, aparte de la ley, entonces el propiciatorio cubre, literalmente, físicamente, cubre la ley. No puedes estar mirando el propiciatorio y mirar la ley, tendrías que quitarlo, pero nunca lo hacían. Dios estaba dejando un mensaje muy fuerte, con letra muy grande, que esto está aquí, existe la ley con toda su acusación y está cubierta por el propiciatorio. Por eso la propiciación, Dios puso a Jesús como propiciación, no solo para hacer propiciación, sino Él es esta tapa, ¿okay? Él es la tapa del arca. Y si captas eso, dices, oh, ok, bueno, entonces, ok, vamos con eso. Versículo 22, y de allí, desde esa tapa, de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Es donde la gloria de Dios se va a manifestar entre los querubines sobre el propiciatorio. Y eso es importante porque cuando empezamos a reducir nuestro concepto, por ejemplo, de la iglesia o de la redención, o por ejemplo, o de la palabra de Dios, que normalmente es donde comienza, empezamos a reducir que la palabra de Dios realmente son los pensamientos de Dios, aunque muchas veces están narrando cosas pecaminosas, voces equivocadas,
o en rebelión, hasta Satanás hablando con Dios en el libro de Job, pero son los pensamientos de Dios, no los pensamientos del hombre interpretando impresiones o inspiración de parte de Dios. Algunos dicen, es lo mismo, no es lo mismo, ¿ok? Son los pensamientos de Dios, no es dictación, pero es literalmente lo que Dios estaba pensando y Juan lo escribe en su idioma con su vocabulario. Pablo lo escribe en su idioma con su vocabulario, que es diferente que el de Juan, Daniel, Ezequiel. O sea, los estilos cambian, el vocabulario cambia, a veces la ortografía cambia siglo tras siglo, como en cualquier idioma. Pero es interesante, los pensamientos siguen como sobre una línea muy clara en eso. Es importante porque cuando empiezas a reducir eso, entonces empiezas desde cosas muy torpes, como empiezas a decir, bueno, cuando dice que el ángel le avisó a José en sueños que si se casara con María, porque era el Espíritu Santo quien engendró el bebé, es que José no sabía realmente cómo, por sus tiempos y la ignorancia de ellos. Nosotros no somos ignorantes. COVID ya nos reveló, okay, ya nos aclaró que no sabemos ni cómo se transmite un virus, pero bueno, entonces estamos con eso y José piensa que sí es un milagro porque María dice que no estuvo con otro y no es mío, entonces pues entonces ha de ser Dios. No es una deducción que él hizo, no es un razonamiento, hubo una revelación de parte de Dios. El problema es si tú piensas que eso no puede ocurrir y que las escrituras son pensamientos humanos impartiendo, por decir, como transmitiendo impresiones acerca de Dios, acerca de lo que Dios quiere o piensa, entonces ya lo redujiste. Ahora, otro problema eso es simplemente milagros, ¿no? Pensaron que Jesús multiplicó el pan, realmente alguien llegó un camión o sintieron satisfechos y no supieron cómo, fue hipnosis o algo así. Los discípulos, por su susto, no vieron que realmente, porque enseguida después de calmar la tormenta estaban ya a la playa, entonces seguramente ya iban a llegar a la playa. ¿Cuántas veces has escuchado? Dios contesta oración, hay una intervención divina y dicen, bueno, de por sí ya se iba a sanar, o sea, esto ya se iba a arreglar, y te quedas así. Y si no, tú llorando, ¿ok? Entonces ve quién es realmente el que llama y chilla por un milagro, tú o yo. Entonces es importante ver eso, pero va un paso más. Entonces en Romanos habla del primer hombre, Adán, y luego habla del postrer Adán, que es Jesús, Romanos 5. Entonces es importante porque si no es literal el primer Adán, ¿cómo sabemos que como Dios ve a Jesús, es constituido como cabeza federal, como Adán, cabeza federal de la raza humana? En representación a todos, Adán pecó. En representación a todos, Jesús obedeció. Si esto no es un equivalente como Romanos lo establece, sino es una suposición o una interpretación que Pablo hace, no una revelación de parte de Dios, tienes un problema, porque entonces tú y yo estamos en nuestro pecado. Y la propiciación es nula. ¿Okay? Entonces ves cómo, pero no lo argumentan ahí, están hablándolo aquí en cuestión de cómo Dios se revela a nosotros en su palabra, cómo comunica Dios con el ser humano. Entonces es donde lo están discutiendo, lo están argumentando, dan su explicación y todos dicen, sí, suena bien. El problema viene más adelante, como con muchas cosas, ¿no? O sea, cuando ya está enterrado un clavo en tu llanta, normalmente no es donde el aire se sale. Entonces vas un buen todavía y sales de la tienda o sales de tu casa y está la llanta baja. Y si te da tiempo, llegas a la talachería. ¿Ok? Entonces, pero cuando el clavo se metió ahí, ¿quién sabe?
¿Ok? Entonces el problema se deja ver más adelante. Por eso nos conviene decir, ok, esto es lo que Dios quiere hacer, y desde el inicio, cuando primero dijo, hazlo así, esto es lo que dijo. Entonces ya vimos Romanos, y vamos por favor a Primera de Juan, la epístola de Juan, casi al final del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 2. Y estos son textos que, por ejemplo, si en Navegantes probablemente memorizaste algo por aquí en esta parte, muy, muy bueno, pero otra vez, propiciación. ¿Qué es esto? Ok, entonces, Primera de Juan 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El que aboga por nosotros, el que intercede por nosotros, está vivo. Y Él es la propiciación, Él es la tapa del arca, ¿ok? Él es la tapa del arca. Pero ¿qué es lo que Dios dijo? Y yo desde ahí, desde la tapa del arca, desde ahí, yo me declararé y hablaré contigo. Entonces cuando Jesús dice, mucho después, ya en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, si quitamos la propiciación, o sea, el postrer Adán, si quitamos esto, dice, bueno, entonces estamos en nuestros pecados, pero todo se desmonta muy feo, porque entonces cómo Dios se declara con nosotros, cómo habla con nosotros. Entonces llegaremos después a Hebreos, pero dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, hace un eco a lo que dice en Romanos 5. O sea, el postrer Adán, por su obediencia, Él ya tomó el lugar de todo humano en obediencia. Entonces, tanto la muerte de Jesús, eso es importante, la muerte de Jesús, en eso toma el lugar de todo humano y sufre la ira de Dios. Y en la resurrección de Jesús toma el lugar de todo ser humano y vive. ¿Ok? Entonces Romanos 4:25 dice que quien fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para, eso es a causa de, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Y luego Romanos 5 nos hace la comparación y contraste entre el primer Adán, el postrer Adán, el primer hombre, el postrer hombre. Entonces, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Algunos malinterpretan esto, que entonces los pecados de todos ya están pagados. Sí, pero no todos son salvos y no todos serán salvos. Por eso Jesús dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y podemos decir, bueno, y ahí empieza la angustia, ¿no? Y la incertidumbre. ¿Cómo puedo saber que Dios me escogió? Que Dios me llamó. Es que en Romanos 8, a los que antes conoció, los predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, y dices, ¿y si no? Pues entonces, si no, ya chupaste faros, ya chafeaste, ya. Ok, pero, o sea, a los que predestinó, los llamó. Entonces, ¿cómo puedo saber si Dios me predestinó? Que es una palabra muy sencilla que ya la hemos hecho muy mística y muy temblorosa y todo eso. Y si no, si soy destinado al infierno, todos somos destinados al infierno. O sea, de entrada, todos destinados al infierno. Somos hijos de ira, hijos de desobediencia, igual que los demás. Efesios 2, acuérdate. Entonces, de entrada, eso es tu destino ya marcado en tu boleto. Hasta que lo cancelen y pongan otro destino, mismo valor, todo pagado. ¿Ok? Entonces, en eso tenemos que decir, ¿cómo sé que Dios me escogió? Pues te está llamando. ¿Cómo sabes si Dios te está llamando? Cuando ves esto dices, lo quiero esto.
quiero lo que dice, a quien Dios puso como propiciación. Dios puso a su Hijo por propiciación. Jesucristo es la propiciación. Ni entendemos la palabra, pero para rápido, ahí te va, ¿qué es propiciación? Vamos a decir, ok, esa llanta, que en donde se enterró el clavo, y no pasó nada luego, pero a rato ya está baja. Ok, entonces ahí estamos queriendo cambiar la llanta, pero pusieron las tuercas con pistola de aire, entonces está súper duro y no se aflojan, y pones esto y un tabique y llave de cruz y estás saltando ahí y por fin no, y se chispa y todo eso. ¿Qué haces? Yo no, y tú no, pero alguien que tú conoces quizás lo hace. Le pateas la llanta. ¿Okay? La llanta no pecó. La llanta no tiene ninguna culpa. A quien debes de patear es el clavo. Pero no lo encuentro. Ok, bueno, entonces pateas la llanta. Jesús no tuvo culpa, pero recibió la ira de Dios. Ok, ahora la diferencia aquí es que Jesús realmente absorbió, o sea, él no es un desquite de parte de Dios, es justa ira. Entonces Jesús recibe toda la ira de Dios a causa del pecado. Entonces no queda más ira por el pecado, a menos que tú prefieras el clavo, no la llanta, que es muy sencillo. Entonces, para nosotros entender eso, Jesús es la propiciación, y para eso, ok, vamos a pasar a 1 de Juan 4, y lo vuelve a mencionar. Propiciación 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor. Entonces, luego empieza, ok, y más adelante dice, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Y cómo lo mostró? Enviando a su Hijo en propiciación, versículo 10. Versículo 15, versículo 16, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Cuando el amor llega a su término, por decir, o sea, no hay más, que es como la idea de perfeccionar en el griego es como una rosa que va abriendo. Hay un punto que ya no se va a abrir más, ya se abrió toda, ¿ok? Y tiene el punto máximo de fragancia y de color y todo eso, ¿ok? Esa rosa está perfecta, esa es la idea. Entonces, por eso dice, para hasta el hombre perfecto, a la plena estatura de Cristo, o sea, que estés totalmente, ¿ok? Entonces dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Cuando está a su máxima fragancia, todo bien, esto es la totalidad de una rosa, ¿ok? No es un botón, no está en una etapa intermedia, eso es la totalidad de la rosa. Dice, en esto, para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Otra vez la sustitución en representación, muerto en representación por nosotros, vivió. Entonces, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, esa rosa completa, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, entonces es contexto de propiciación, no es ira, sino amor. Entonces vamos a Hebreos capítulo 9 y aquí ya explica, lo dice también en Éxodo y en Levítico cómo tiene que hacer el sumo sacerdote, pero aquí en Hebreos capítulo 9 nos lo dice directamente en relación con Jesús. Entonces, era un día en el año, no podía entrar otros días al lugar santísimo. El sumo sacerdote entraba un día en el año 2 veces. Una vez para ofrecer por sus pecados y la segunda vez, si sobrevivía,
Luego tenían la tradición de amarrarle un mecate, y como tenía campanitas en la orilla, en el borde del efod y el chaleco y todo bordado que llevaba, pero en el borde llevaba campanitas. Si dejaban de sonar, y sobre todo si el incensario de oro que él se estaba rodeando y envolviendo en humo de incienso, si se cae el incensario y no hay movimiento, le dan un jalón, y si no hay respuesta ya empiezan, porque nadie se mete por él, tienen que ir jalando ya el sumo sacerdote, su hijo está listo, lo ungen, ahora vas tú. Como Indiana Jones, ahora vas tú y sales vivo, porfa, porque antes de que termine el día necesitamos que hagas propiciación, o sea, la sangre del sacrificio de expiación por el pueblo tiene que ser rociado en el propiciatorio. Y Dios dice, yo veré la sangre y hasta ahí, no veré la ley abajo, veré la sangre y seré propicio. ¿Ok? Entonces, propiciación es lo que satisface la justicia de Dios. Pero Dios dice, y desde ahí, desde lo que satisface la justicia de Dios, desde ahí me declararé a ti y hablaré contigo. ¿Ok? Lo que Dios le dijo a Moisés. Ahora vamos a leer. Dice en Hebreos 9, versículo 6, está explicando la entrada. Versículo 5, y sobre ella, así los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, pero siendo judíos lo sabrían. Ahora ya hablé en algo de detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo, checa esto, dando el Espíritu Santo a entender con esto, con la acción. En el Antiguo Testamento son muchas acciones, mucho simbolismo en el acto de estar poniendo la sangre del Cordero de la Pascua en las puertas en Egipto, y después todas las generaciones, en efecto, están persignando su puerta con la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, Dios estaba dejando algo impreso, algo con textura y color y solidez y dimensión, porque si no son ideas muy abstractas. Y aquí con eso lo dejó muy aterrizado. Por eso el maná, agua de la roca, y de ahí Dios puede sacar y Jesús puede decir, yo soy esa agua, yo soy el pan, yo soy el cordero, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Entonces con todo eso Dios ya tiene como un léxico celestial que puede usar entre nosotros y le entendemos. Entonces, que dando a entender con esto, con todo lo que esto representa, te das cuenta cuando vas leyendo en Levítico y explica cómo tiene que el sacerdote al entrar, primero va entrando y hace reverencia hacia el velo y el lugar santísimo donde Dios, su gloria ha revelado. No lo puedo ver porque hay un velo. Entonces, eso es importante. Entonces, ahí está su gloria sobre el propiciatorio entre los querubines, pero yo no lo puedo ver, pero sé que está ahí. Eso es para mostrarnos que estamos en esto, que Dios está ahí, pero no lo podemos ver. ¿Ok? Es demasiado básico. Pero Dios lo está dejando así para que hasta un niño lo pueda captar. Entonces, otra vez se trata de amor. Cuando Él se declara desde el propiciatorio hacia nosotros, cuando se declara, ¿qué es lo que declara? Entonces, hace reverencia, regresa, ¿ok? Pero ve la acción, lo que estoy haciendo. Si fueras a meter un dron en el tabernáculo en el desierto y después en el templo de Salomón, entonces el sacerdote hace eso. Hay una cortina en el tabernáculo, entra, va caminando, hace esto, ¿ok? Luego regresa, pero no da la espalda. Entonces ya arregla los panes de presentación, un pan grande por cada tribu, ¿ok? Y luego hace esto y cuida el aceite todo de la lámpara
en el tabernáculo, después en el templo, ¿ok? Luego regresa, pero ¿qué es lo que acaba de hacer? Persignar, o sea, es demasiado católico, pero así es. Entonces, o sea, acaba de persignar en la arena del desierto de Sinaí, acaba de persignar el piso. Dios estaba desde ahí, y sin saberlo, el sacerdote está trazando la cruz. Y muchas catedrales, cuando ves en Europa y todo, desde arriba es eso. Y se llama la nave porque es todo el edificio en sí, pero entonces tiene como el lugar santo donde está el Santísimo, okay, por eso lo llaman así, las obleas y todo eso. Normalmente aquí un santo, otro santo, okay, los brazos de la cruz. Entonces igual entras, haces reverencia, bueno, tú no, yo sí. Yo tenía que hacer esto, entonces haces reverencia y luego regresas a tu banca, ¿ok? Pero primero haces reverencia ante una cruz vacía en nuestro caso, pero eso es lo que están diciendo, es como subliminal el mensaje, con movimientos, ¿okay? Con pasos que estás caminando, con texturas y colores y hasta materiales que estás manejando. Algo te está impregnando en tu imaginación y tus conceptos del mundo y tu entorno, que es donde Dios habla con nosotros, en nuestro mundo. Entonces, que el Espíritu Santo dando a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué sucedió en el momento que expiró? Tembló la tierra y fue rasgado el velo de arriba y hacia abajo. Entonces quedó abierto el lugar, no cerrado, al lugar santísimo. Entonces podrías vislumbrar, o sea, pensando que había gloria ahí, no un foquito en un pesebre para una pastorela, gloria como Moisés, gloria como Ezequiel está viendo, gloria como Saulo de Tarso en el camino a Damasco, gloria en el rostro de Jesús. Entonces, así, ahora, ¿cómo sabemos? Ve cómo Dios hace las cosas. ¿Cómo sabemos que fue a las 3 de la tarde, la hora novena desde el amanecer, que cuando Jesús murió? ¿Cómo sabemos que fue la hora novena? ¿Y cómo sabemos que a la misma hora fue rasgado el velo? Porque a la hora novena, las 3 de la tarde, es el sacrificio de la tarde. Entonces, cuando se juntaba la gente para oración, y ese día estaban formados presentando su cordero para degollarlo y llevar la sangre y persignar sus puertas en todo Jerusalén. Entonces, eso está pasando y hay un temblor y todo el mundo, ¿dónde estabas cuando en el 19 de septiembre? ¿Dónde estabas? Entonces, ¿a qué horas? No, pues yo aquí, yo haciendo esto. Entonces, todos pueden recordar dónde estaban cuando tembló. Eso es algo de forense de parte de Dios para que puedan decir, no fue. Porque acuérdate, estábamos hablando tú y yo, comadre, y tembló la tierra y se te cae la canasta y se fue rodando un pan para... Ay, sí es cierto. Fue justo en el momento del temblor, pero por el miedo ya se me olvidó todo. Ok, entonces así, para que puedan remarcar eso, que también el camino al lugar santísimo quedó abierto. Pero hubo un sacerdote adentro, porque es la hora, después de quemar el cordero de la tarde, quema el incienso. ¿Te acuerdas cuando el papá de Juan Bautista, Zacarías, vio el ángel parado junto al altar de incienso y le habla de Juan Bautista, que va a nacer y todo, y queda mudo? Entonces eso, él tenía que salir y dar la bendición al pueblo, y con eso sus oraciones que hacían durante el holocausto, la bendición, o sea, que él salga vivo, la bendición indica Dios nos escuchó. Y el incienso son las oraciones que suben hacia Dios. Pensando en todo esto, ya el resto de tu vida, aquí es el lugar santísimo, ¿verdad? Pero así es. Entonces, pero pensando en eso, piensa lo que sería para ellos, que desde que tú te acuerdas, así ha sido. Y dándote cuenta, Jesús es la tapa
del arca. Él es el propiciatorio. O sea, y luego nos explica que el camino al lugar santísimo no se había manifestado, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, que es el Antiguo Testamento, donde los levitas, donde todo el rollo y toda la ceremonia y todo esto y movimiento es el Antiguo Testamento, es el ministerio levítico. Entonces, cuando eso ya va a pasar, el camino al lugar santísimo va a quedar abierto. Y eso es lo que pasó. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, que todavía existía el templo cuando escribió esto, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Puedes hacer palomita, ya cumplí lo que la ley pide, pero tu conciencia todavía conoce culpa. Entonces, dice, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones o ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, eso es lo que es la línea que divide la historia, es el parteaguas. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Y de dónde vienen? Desde el propiciatorio que está en el lugar santísimo, pero no hay camino para llegar ahí. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entonces, lo que Dios dice en el Antiguo Testamento a Moisés, yo miraré la sangre sobre el propiciatorio y seré propicio. Pero eso es una figura de lo que él iba a hacer al ver, o sea, imagina esto, Jesús presenta esto, evidencia su propia sangre ante el Padre, y el Padre dice, soy propicio al pecado de Jaime y de todos los demás, tendré misericordia, lo justificaré, la ira ya fue descargada. Y ahí está la evidencia. Necesita haber algo visible, palpable, medible, hasta poder checar el ADN. Tú podías saber si esto es sangre de un becerro o de un macho cabrío. O sea, su genética es diferente y podrías checar eso. Y podrías saber, no, esto es sangre humana de la tribu de Judá. El Cordero ya venció. Entonces, sino con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué? Habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ¿ves la importancia de propiciación? Es lo que satisface la justicia de Dios, y entonces eso abre camino a todo el amor y bondad de Dios que está detenido por juicio. Pero quitando esto, ya nada detiene. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, simplemente haciendo los ritos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Así tenía que ser el sacrificio de propiciación, un animal sin defecto. Limpiará, cuánto más limpiará esto vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de eterna herencia. ¿Okay? Entonces ya sigue hablando y llegamos a Hebreos 10 y dice, versículo 19, eso es el resultado de propiciación. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos.
Ya no, quita esto, quita el otro, párate ahí nomás, pon esto, pon una cerca alrededor del tabernáculo, no dejes que nadie se acerque al monte Sinaí durante la entrega del pacto. Todo eso era de miedo, de distancia, ahora sí sana distancia porque si no mueres. Entonces todo así y de repente Dios está diciendo, no te atrevas a no atreverte a acercarte. Tienes que acercarte, tienes que hacerlo. Entonces, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, pero en el acto sacerdotal, purificados los corazones de mala conciencia. Ellos tenían que, antes de todo, ofrecer un sacrificio por sus pecados y luego podían ministrar alrededor del altar, y lavados los cuerpos con agua pura, que en Efesios 4 es de la palabra de Dios. Entonces nos acercamos a las cosas santas en el cielo, no de las figuras en Jerusalén, sino las cosas verdaderas. Nos acercamos a eso y la palabra de Dios nos prepara, nos hace adecuados, y el sacrificio ya fue ofrecido y el camino está abierto. Entonces, ¿qué te impide? ¿Qué me impide? Incredulidad, primeramente, que es una combinación de orgullo y de ignorancia. Incredulidad. Ni siquiera flojera, es más que nada incredulidad. Mantengamos firmes sin fluctuar, por eso, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Entonces tenemos algo que hacer y tenemos dónde hacerlo y tenemos la invitación para ir a hacerlo. ¿Okay? Entonces cuando ya a futuro leas cuando muere Jesús y lo que sucede con el velo, el temblor, el terremoto y todo eso, y las exclamaciones y cómo la gente se golpeaba el pecho cuando todo terminó, el efecto que eso dejó, ¿no? Entonces, pensando en eso, y por toda Jerusalén regresaban a sus casas, ¿ok? Desde el Calvario. Ay, no, qué fuerte, qué fuerte. Ay, siento no sé qué. Entonces llegan a su casa y ya está persignada la puerta con sangre de un cordero. O sea, Dios amontonó testimonio. Desde ahí, desde el propiciatorio, desde esa cosa, desde ahí me declararé a ti y hablaré contigo. Entonces, Jesús es nuestra propiciación. Pero eso ya tiene muchas capas, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que nos has hablado como a niños. Gracias por esa vez que Jesús dice, y se gozó mucho en espíritu y dijo, gracias te doy, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y prudentes en este mundo y lo has revelado a niños. Y aquí estamos. ¿Quién tienes que hacernos una cajita? Y tienes que hacer querubines y tienes que dibujar así en el piso y dibujar así en la puerta y tienes que con manzanas y peras hacernos entender que es quitada la culpa, que el camino está abierto y que el juicio de Dios está hecho, tu ira quedó descargada, la justicia tuya no pide más a partir de la muerte de Jesús. Te damos gracias por eso, Señor, porque mi recuerdo me dice otra cosa, que sí hay algo que me espera y tú dices no. Gracias que nos dejaste algo con color, peso, textura, que se pueden medir y contar las gotas rociadas en el propiciatorio, sentir el peso del incensario de oro, sentir la textura de la alfombra, ese velo al lugar santísimo y decir esto, quieres que yo sienta y que yo sepa algo y que yo huela el perfume del incienso, quieres que yo tenga todo esto simplemente para alzar la mirada y ver tu gloria en el propiciatorio. ¿Cómo será el cielo entonces, Señor? Con cuánta magnificencia y cuánto más espacio para poder acercarnos. Te damos gracias por eso, Señor. Bendice nuestra meditación, bendice, Señor, nuestra reflexión y bendice estos días en que de repente traerás a memoria que el camino está abierto y ahí nos esperas.
Damos gracias por la propiciación en la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Señor les bendiga.